todo lo que se haga, Señor, porque es para ti. Inclusive la enseñanza es para la mejor preparación, para vivir conforme a tu voluntad. Te rogamos que nos concedas el internarnos en tu palabra, pero con tu permiso, con tu ayuda. Concédenos, eterno Dios, el terminar este espacio sabiendo que tú nos has llenado de bendición. Te suplicamos, Señor, estos favores en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Salen los niños, sale, no sé si mi hermano solo, ellos o colaboren con él. Los adultos y los jóvenes se quedan en este lugar. Quiero hacer primero una pregunta. Yo miro a dos jóvenes que están ahí, varones, y una hermana. ¿Hablan español? Ella sí habla español, pero es un poco... Ok. Y yo en esta tarde yo quiero que alguien que Dios le ha dado el talento, que Dios le ha dado esa oportunidad de poder hablar los dos idiomas, que se acerquen. Así es posible que se separara uno y alguien que le esté traduciendo. No me gustaría que se fuera a entrar en ceros y salieran en ceros. ¿Alguien que domine los dos idiomas? ¿Perdón? Yo creo que serían más personales, son nosotros. De alguna manera, sí sería mejor. Hermanos, antes que tomen sus asientos, dice que después de una comida, ¿qué? Una buena dormida. Y ya miré yo a alguien que se estaba comiendo, es una invitación, no vamos a criticar. Pero yo espero que los adultos que ya están más creciditos como hermanos, si se siente que le da sueño, puede ponerse de pie, pero a mí me gustaría que estuviéramos son 45 minutos máximo. Si me pasa 45 minutos, me termino el tiempo, porque dicen que en esto pasando de ese tiempo ya no se pone pausado. Yo soy especialista, quiero decirles que he superado al apóstol Pablo. Y una vez así lo dije, y un hermano del Salvador se me quedó mirando como queriendo decir, ¿qué es lo que estás diciendo? Que superé al apóstol Pablo. Si es que a Pablo se lo durmió uno y a mí me duermen más de 3, solo que lo supero a veces. Tomen su asiento, por favor. Y en esta tarde, hermanos, quiero que miremos un punto, yo pienso que muy importante. Posiblemente ya ustedes lo conozcan. Si no lo conocen, bueno, vamos a tratar de mirarlo. Y en la manera de presentar puede ser que ustedes escuchen diferentes presentaciones. Con esto quiero decir que a veces las palabras varían, pero el sentido general ahí está, es el mismo. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, y quiero que abran sus Biblias, en Mateo capítulo 25. Yo les voy a hacer preguntas, va a ser nada más un tipo de estudio, voy a hacerles preguntas. Si alguno tiene una pregunta y se puede combinar aquí, no llevándonos mucho tiempo ni entrando en polémicas. Dice el versículo 31, Mateo 25, 31, Biblia a la mano. El guerrero va a la batalla con su arma bien aceitada, bien preparada. Los hermanos se nos perdonaron porque tiene su niño en los brazos, pero ahí va a estar para ayudarte con nada. ¿Qué nos dice el versículo 31? Bueno, pues vamos a mirarlo. Y se habla, ahí no sé si ya está en acá un encabezado, dice el juicio de las naciones. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta
separa el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y bueno, ya desde ahí en adelante empieza a decir para qué lugar cada quien va y por qué. Pero ahí nos detenemos. Ahora sí empiezan las preguntas, hermanos. Y repito, yo creo que a lo mejor ya lo saben, pero si no, vamos a mirar. Para su punto de vista, ¿cuándo va a ser esta reunión, este juicio? Piénsenlo bien porque luego vamos a mirar en dónde. Cuando el Hijo del Hombre venga, va a estar con todas las gentes, ¿verdad? Bien, ¿alguien más que quiera opinar? Después del milenio. Después del milenio. Que ya van dos respuestas o opiniones diferentes. ¿No es el juicio final? Juicio final. Algún tiempo antes, después de que venga Cristo. Después de Cristo. Porque en esto, hermanos, es que nos vamos a poner bien listillos. Y yo digo listillos porque en esto va a envolvernos a lo que tenemos que estar haciendo día en día. No esperamos hasta un día específico, sino que tenemos que mirarlo en que es ya algo apresurado, que tenemos que actuar. ¿Alguien más? ¿En dónde va a ser? ¿En dónde creen ustedes? ¿Por qué no han leído? ¿En dónde va a ser? Hay unos lugares que se llaman a veces del Armagedón, en el Megido, en el Valle del Megido, en Esdraelón, en Israel. ¿En dónde? ¿Perdón? Por ahí. Muy bien. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. El Señor nos está hablando de una manera para que lo entendamos. El Señor se baja al nivel de nosotros para que entendamos. Y quiero recordarles algo. El Señor no habla solamente a cómo Él lo va a entender, sino quiere que nosotros lo entendamos. Y quiero recordarles lo que les decía. En aquel tiempo, cuando estaba peleando Josué, tenía una batalla y la batalla no la ganaba. Entonces él oró al Señor. Dice que ¿qué se paró? Se paró el sol y la luna. Estamos allá, mucho tiempo, muy remoto, muy atrás. En la actualidad, hermanos, ¿qué podemos pensar que es lo que se paró? ¿El sol? La tierra. La tierra. Entonces, ¿por qué queda escrito que hice por el sol? Bueno, es que el Señor es muy misericordioso y Él nos habla de una manera que entendamos las cosas. Porque no se hubiera entendido cuando el Señor hubiera dejado plasmado allí y se detuvo la tierra. ¿Y que la tierra sino que se detuvo el sol? Bueno, Él lo deja ahí para que nosotros se entendiera en aquel tiempo. Ahora que ya sabemos que la tierra es la que tiene movimiento, sabemos que se paró la tierra. Pero literalmente miraron que se paró el sol. O sea, repito, el Señor nos habla a un nivel que nosotros podamos entender. Y ahí se entendió. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, hermanos, ustedes se fijan en los evangelios, se habla mucho de la semilla, se habla mucho de ganado. ¿Por qué creen ustedes? Porque se va a preguntar y vamos a preguntarnos y también ustedes se van a preguntar. Porque hablaba de semillas, de cosechas, porque eran agricultores. Les iba hablando de lo que entendían, de lo que conocían. Les hablaba de ganados, de ovejas, porque eran también ganaderos. Eran pastores. Les daban mensaje para que entendieran a lo que los miraban. Pero una vez se acerca un hombre llamado Nicodemo y le empieza a hacer preguntas a Jesús. Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cuál fue la respuesta de Nicodemo? ¿Cómo entra otra vez al vientre de mi padre, de mi madre? Entonces no entendió ahí.
entiendes, sin violar cosas celestiales, mucho menos. Entonces, aquí en este capítulo, hermanos, ahí donde comenzamos en el 31, el Señor nos está hablando de un juicio para que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque la gente no entendía lo que era un juicio. Y un juicio es donde se llevan a las gentes, tanto al público como también al incriminado. Lo que miramos en los juicios, está el juez, está, ¿quién más? El tribunal, está el acusado, está el defensor. O sea, hay muchos elementos ahí. Y aquí solamente miramos a un juez. Porque no encontramos ahí un abogado, un defensor, no encontramos más que el acusado y el juez. Entonces el Señor nos está hablando, pero no es que vaya a haber una reunión de gentes. A ver si a lo mejor ya vamos a estar pensando totalmente contrario, porque no es un juicio como el que estamos mirando, que se van a juntar todas las gentes. O sea, ¿qué piensa usted? Yo les voy a decir lo que he visto. Bueno, una pregunta antes de que entremos más adelante, una pregunta, y esto vamos a relacionarlo con el mismo tema. Piénselo, sobre todo cuando se va y se guía uno con el familiar que ya no está, o tal vez con aquellos que hace muchos cientos de años para atrás quedaron muertos. La pregunta es, ¿creen que ustedes que aquellos que no escucharon de Cristo van a ser levantados en la primera resurrección para que escuchen el Evangelio y se les dé una oportunidad? ¿Qué era la pregunta? ¿Creen ustedes que aquellas personas que no escucharon de Cristo, el mensaje del Señor, y murieron, van a ser levantados en la primera resurrección para que se les predique el Evangelio y tengan una oportunidad? Sí. Nada más elegidos. ¿Qué me dicen aquí en esta nave? Díganlo, no se quede. Si lo piensan, si piensan, díganlo. Si no lo piensan, sí, díganlo de todos modos. Aquí no estamos ni para juzgar, sino para ayudarnos. Ya como que los que dijeron que sí están en duda, los que dijeron que no se levantarán para que se les haya predicado muy bien. ¿Sí, hermano? ¿Perdón? O sea, después serán levantados, después de la venida. O sea, vamos a decir, aquí está el momento de la gracia. Antes no se le explicó, no se le dijo, nunca tuvo ese mensaje. ¿Serán levantados en la primera resurrección para que se les predique el Evangelio? Muchos dicen que no. Vamos a mirarlo en el transcurso del tema. Acuérdenme si se me pasa. Pero aquí, hermanos, regresamos a lo mismo. El Señor nos habla de un juicio, y ese juicio pudiéramos en la actualidad, un juicio, pudiéramos tener nuestro abogado. Yo creo que acabamos de mirar un caso muy palpable no muchos días antes. En ese juicio, hermanos, los abogados, teniendo buena defensa, pueden hacer inocente al acusado. Pero ahí no estamos mirando ningún abogado, ahí en este juicio, sino que estamos mirando el juez donde está dictando sentencia. Okay, vamos a ir poco a poco, ahí miramos esto. Entonces van a estar buenos y malos ahí para ser juzgados, ¿verdad? ¿Por qué no me escuché que sí? ¿Alguien dijo que sí? No. Y vamos a mirar el porqué. Quiero que me ayuden a leer, por favor, lo que es Salmo 1, del 1 al 5. Salmo 1, del 1 al 5. Estuvo camino de pecadores, en silla de sentado. Antes en la ley de Jehová, es paz y delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de
de árbol será su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como que estamos por al viento, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Hasta ahí. Ahí nos detenemos. Primero encontramos de alguna manera donde se levanta la actitud de aquellos que vivieron bien delante de Dios. O sea, han tenido prosperidad. Pero luego en el verso 5 dice, o en el verso 4, dice, no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. O sea, se los lleva, no van a ser permanentes. Pero luego en el verso 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, aquí nos vamos, hermanos, cuando Cristo Jesús venga. O sea, en esto nos presenta el juicio, pero cuando Jesús venga, cuando Cristo Jesús venga, aquellas personas que vivieron conforme a la voluntad de Dios son los primeros resucitados, los que están muertos, los primeros resucitados. Exactamente, la primera resurrección. Y vamos a mirar lo que dice ahí en primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Véanlo por favor, capítulo 4, verso 13 al 17. Okay. Es primera carta a los tesalonicenses. ¿Qué me dirían si yo dijera primera carta de los tesalonicenses? ¿Qué me dirían? Primera carta de los tesalonicenses. Estoy mal, porque no es de los tesalonicenses, es a los tesalonicenses. De Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué dice del versículo 13 al 17? ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederamos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces ahí miramos a todo el mundo que resucita, ¿verdad? ¿Al 17? Sí. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces ahí marca un evento, hermanos, en el cual en la venida de Jesús, en la segunda venida, dice que a la final trompeta, o sea, cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes con sus santos ángeles, va a ser tocando la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, nosotros los que vivimos seremos transformados. Pero ahí no está hablando de los malos, está hablando de aquel que vivió conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahí estamos mirando ya una diferencia, que no están presentes aquellos que actuaron mal y que murieron y que están muertos. Entonces podemos ir mirando que no es un juicio, como lo dice exactamente la palabra, que jurantará todas las naciones. Y ahí es donde va a apartar unos a otros. Repito, nos queda el mensaje de esa forma para que lo entendamos, lo que es un juicio. Pero los tiempos esos son manejados por Dios. Ahí dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿verdad? Bueno, antes de seguir en otros versículos, quiero que me ayuden a leer Daniel. Nos habla también de dos grupos. Daniel 12, del 1 al 3. ¿Alguien que no haya leído? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que es para la parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia
angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perversa. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la rectitud como las estrellas de perfecta integridad. Amén. Entonces aquí seguimos mirando dos grupos, ¿verdad? No nos especifica los tiempos, no nos especifica el tiempo del juicio, pero sí nos especifica qué va a pasar con ellos. Dice, verso 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sigue hablando de dos grupos, pero esos dos grupos no los miramos allí en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Ahí estamos mirando el grupo de los buenos, el grupo que caminó bien, que hizo las cosas bien, pero luego se mira también, se checa el libro de la vida. Tomemos en cuenta eso, porque ahorita vamos a llegar a otra situación que nos va a explicar algo parecido. Entonces, repito nuevamente, aquí no miramos reunión de gentes en un mismo tiempo. Aquí no lo aclara, pero ahí nos dice que unos van a ser para perdición. Cuando miramos la palabra de Dios, hermanos, ahí en Mateo, el Señor está haciendo separación de unos para con los otros. En un juicio, hermanos, yo creo que no sucede eso. O sea, tengamos que tener en cuenta, no hay defensor, no hay nada, hay alguien que solamente está dando el veredicto final. Ahora, cuando nosotros tengamos el fin de nuestros días, hermanos, hay muchos que dicen, yo ahorita no, ni voy a tomar en cuenta lo que me dice, yo me voy a arrepentir hasta el momento que yo me muera. Lamentablemente, hermanos, no hay tiempo. No hay tiempo, porque la persona puede morir en cualquier instante. Y yo les voy a decir una cosa, hay accidentes en los cuales no pasa nada en la mente. Unos andan trabajando y de repente se desploman. Yo cuando tuve el accidente, hermanos, fue en cuestión de segundos. Debe haber sido unos 10 segundos, 15 segundos. En mi mente no pasó nada. Muchos dicen, pasó toda la historia por mi memoria, y pensé, no, a mí no me pasó eso. Entonces no hay tiempo. Cuando estamos viviendo aquí, hermanos, este es el tiempo que nosotros busquemos el vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy, este día, porque el día de mañana no va a haber esperanza. Ni tampoco vamos a decir, bueno, a lo mejor me despierta el Señor para que yo tenga una oportunidad. Después, no hay. Hermana Herminia, ¿usted cree que haya? ¿Verdad que no? Hace rato dijo que no, ¿verdad? Se mantiene lo mismo. Muy bien, vamos adelante. Vamos a mirar, hermanos, primero quiero que veamos lo siguiente. La pregunta que yo les hacía primero: los que murieron antes sin conocer a Cristo, ¿serán resucitados en el principio, cuando venga su segunda venida, para darles oportunidad? No. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Quiero que me ayuden a leer Apocalipsis. Ya por ahí nuestro hermano Alberto, ¿verdad? Alberto. Bien, listo. Dice el capítulo 20, hermanos. Verso. Es una visión que tenía Juan. Muchas de las veces, se ha hablado de esto. Muchos dicen es que Juan subió al cielo y estaba en el cielo. Bueno, se lo dejamos para otro día. Pero dice así:
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Dice el verso 3, y le arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que fuese cumplido los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados y por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni sus manos. Y vinieron, bueno, y vivieron, y, bueno, aquí dice vivieron, dice, y reinaron con Cristo por cuánto? 1000 años. O sea, ahí tenemos otro dato, hermanos. Aquellos que fueron resucitados, hermanos, iban a reinar, dice ahí Apocalipsis capítulo 7, verso 10, y nos han hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí dice, van a reinar 1000 años. ¿Cuándo? Dice el verso 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. ¿Cuáles muertos, hermanos? Ayúdenme, ¿cuáles muertos? ¿Perdón? No, están muertos físicamente. Los que no se levantaron. Porque recordemos, viene todo el mundo recibiendo el evangelio o no recibiéndolo. Llega uno, muere, llega el bueno, muere, llega el malo, muere y están ahí hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga en su aparición, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice, mas nosotros no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Entonces, ¿dónde quedan las palabras del capítulo 25? Dice, reunirá a todas las gentes. Y vuelvo a hacer hincapié, el Señor lo hace para que entendamos el concepto de un juicio. Pero el tiempo, Él lo maneja. Aquí hay un tiempo de 1000 años de unos para con nosotros. Dice, mas los otros no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Ahí ya tenemos entendido lo que dice el capítulo 1 de los Salmos, porque no se levantará el malo en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Habrá diferencia. Okay. Vamos a llegar ahora sí a responder la pregunta que se decía, o que les hacía yo al principio. Vuelvo a recalcar, aquellos que murieron antes y que no conocieron de Cristo Jesús, ¿serán levantados para que se les predique el evangelio? No. ¿Por qué? Dice el verso que sigue, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, el sentido común nos enseña a que no es posible que aquellas personas se levanten para tener una oportunidad, porque ya al momento de resucitarse, hermanos, ya tienen vida eterna. Ya triunfaron. Ya no tienen que levantarse para recibir más enseñanza. Ya ahí el que se levanta es que es triunfador en el Señor Jesús. Pero aquellos que vivieron conforme a su voluntad. Una pregunta, hermanos, ¿nosotros queremos tener vida eterna? Amén. ¿Qué se necesita para tener vida eterna? Con esto no quiero decir que podamos comprarla. ¿Qué se necesita? Yo quiero hacerles una pregunta. Cuando usted va a comenzar en una empresa a trabajar, llega, llena sus papeles, no se presenta el lunes, no se presenta el martes ni toda la semana, y el viernes de pago se presenta a levantar su cheque. ¿Se lo darán? ¿Por qué? No trabajó. Y repito aquí, no es que con esto vayamos a comprar la salvación. No, lo que indica que si el Señor Jesús nos llamó y nos dio la oportunidad
de ser limpios, de ser perdonados. Nosotros tenemos que integrarnos a hacer la voluntad del Todopoderoso. ¿Sí? Hacer la voluntad, trabajar no para comprar la salvación, sino con una gratitud de aquella salvación que llegó a nuestras vidas. De otra forma, hermanos, podríamos llegar, y vamos a mirar un versículo también con relación a esto. No podemos nosotros tener una esperanza si nosotros no nos esforzamos a vivir conforme a lo que el Señor nos dice. Lamentablemente no. Y no le hace, hermano, yo les voy a decir claramente para que miremos, para que no nos engañemos. No porque tengamos un certificado de la Iglesia de Dios Séptimo Día, nos adjudica para que seamos candidatos para resucitar en la primera resurrección. No porque estemos asistiendo a todos los cultos sin perdernos uno, somos candidatos para levantarnos en la primera resurrección. Seremos candidatos cuando hagamos la voluntad de Dios, aquí, afuera y en cualquier lugar. Eso tengámoslo en cuenta. Nuestra vida tiene que ser un estilo de vida santa y pura delante del Todopoderoso. Ahora, a veces creemos es que es imposible porque no lo voy a alcanzar. Hermanos, si muchos triunfaron y fueron seres humanos, se van ustedes a mirar a Hebreos 11, fueron seres humanos, ahí son héroes de la fe. Batallaron, pero Dios les ayudó. Nosotros batallaremos, pero si seguimos al frente, hermanos, el Señor nos va a ayudar para llegar a un buen final feliz. Si no, entonces seremos de aquel grupo que dice, mas nosotros no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Entonces no es posible pensar que se tendrán que levantar aquellos que no recibieron a Cristo para poder volver a recibir el Evangelio. Yo creo que ahí el Señor tiene una justicia. Yo he visto que el Señor tiene una justicia en el cual, en una forma, Él se da cuenta de la persona que anduvo y el tratar de buscar las cosas que no fueran el pecado. Y al último, si en el momento que nosotros dijéramos, ay, pues aquel mire que andaba por la calle de la amargura, y ahí está también el Señor lo resucitó. Hermanos, recordemos que el Señor es supremo y Él hace su voluntad. Si Él quiso, no tenemos ni que decirle nada. Pero a lo que miramos en las Escrituras, que no va a ser que nos la den bien facilita ahí, que nos den una resurrección cuando nosotros andamos en el camino del mal. Por eso les digo, desde hoy tenemos que estar pensando cómo caminar delante de Dios. Es bonito, hermanos, cuando caminamos, que buscamos, pero que a veces queremos hacer lo bueno y hacer lo malo. Y yo les voy a hacer una pregunta así, pero digan, sinceramente, ¿ustedes se portan a